By the mid-1990s, Stephen Glass had become one of the most sought-after young journalists in Washington. As a staff writer for the respected New... Las personas cuyo trabajo es el de mantener informado al público siempre influyen en el tono de la noticia que transmiten, ya sea por convicción propia o por los intereses del medio de difusión al que representa y para el que trabaja. Manipulan o omiten datos de tal modo que las notas se hagan espacio en el mercado de la información para mantener el financiamiento que le ofrecen empresas y gobiernos. Stephen Glass nació en 1972 y es un ex periodista que trabajaba para el periódico The New Republic durante el final de la década de los 90. A pesar de su corta edad, era uno de los periodistas más cotizados del momento y uno de los mejores escritores del periódico. En ese momento, Glass se encontraba estudiando Derecho. Realizó 41 artículos, de los cuales 27 se habrían fabricado, en parte o en su totalidad, con datos ficticios. En el 98, Stephen realizó una investigación muy popular con la que sus engaños fueron descubiertos. Esta llevaba por título Hack Heaven, el paraíso de los hackers. El artículo trataba de un adolescente que se introdujo al sistema de una empresa de software de seguridad, obteniendo información confidencial. Con ella, sobornó a las autoridades no solo de esta empresa, sino también al gobierno de los Estados Unidos, para obtener ciertos privilegios. Incluso, el mismo gobierno le pidió que trabajara para ellos como informante. En el artículo se indica además que el joven pedía a cambio de trabajar para ellos un coche, viajes, dinero, revistas pornográficas y otras cosas parecidas. Y todo esto le fue dado. Oye, pero que estás demente. El artículo se exhibió en el periódico recalcando que al ser una investigación 100% original, Glass obtuvo la información al estar presente en cada uno de los encuentros entre el hacker, el gobierno y la empresa que fue afectada en primer lugar. Como se puede imaginar, esto causó un gran revuelo en el público, e incluso Glass esperaba ganar un Pulitzer por su investigación. Sin embargo, debemos recordar que nada de lo ahí expuesto era cierto. Todo fue un invento de Stephen. Mientras en los periódicos rivales hablaban y alababan esta noticia, en Washington Post decidió retomar la investigación junto al The New Republic y tomaron todas las fuentes citadas en este artículo para profundizar en ellas. Como era de esperarse, los inventos de Stephen iban siendo descubiertos uno a uno, pero más allá de reconocer su error, Glass diseñaba atajos para evadir la entrega de la información que le exigía el director del periódico para sus colegas del Washington Post. Glass diseñó entre tanto un sitio web, contrató contestadoras ¡Chicas superpoderosas! para fingir la existencia de las empresas nombradas en su artículo, dio números de teléfono y tarjetas de presentación. Y como era de esperarse, el Washington Post, en medio de la información falsa y contradictoria, descubrió el engaño de Glass. Este hecho sirvió de inspiración para la filmación de una película llamada Shattered Glass o El precio de la verdad, del año 2003, donde se retrata la vida de Stephen en ese momento y lo que le motivó a cometer este engaño. De hecho, se muestra a un Stephen manipulador y hasta cierto punto megalómano, que creó toda esta fantasía para ganar reconocimiento entre sus colegas y ser premiado con el Pulitzer. Algo bien reflejado en la película, Aparte de los bailes suculentos, fue el sentido del humor que utilizaba en sus artículos, donde daba información poco relevante pero graciosa, que los hacía más entretenidos. Paréntesis. Si te apetece leerlos, te advertirás con cara de ¿qué mierda estoy leyendo? En el film se hace referencia a esto cuando el director le confiesa a una de sus compañeras que solo le aceptaban los artículos porque siempre eran graciosos. No podemos asegurar si esto fue una licencia creativa del guionista o fue un hecho real, pero admitimos que es una excusa muy estúpida. Lo que sí fue real fue que al confrontar a Glass se evidenciaron que de las 41 piezas escritas, más de un tercio de ellas estaban diseñadas con base en datos alterados, descontextualizados e incluso inventados. Este fue despedido y destituido del cargo de periodista. Heartless bastard. También en 2003, Glass regresó brevemente al periodismo, firmando un artículo sobre las leyes del consumo de marihuana en Canadá para la revista Rolling Stone. Respecto a su carrera como abogado, se le ha negado repetidamente una licencia para ejercer el derecho en los estados de Nueva York y California debido a su condición física. No pregunten cuál, no tenemos idea. Él apeló en 2014 esta última decisión ante la Corte Suprema de California sin resultados. A pesar de que podemos decir que Glass era un mitómano que solo buscaba el reconocimiento por su trabajo o incluso el beneficio económico, no podemos olvidar que en la actualidad existen miles de medios que alteran las noticias para poder ser los primeros en ser leídos,
conseguir más vistas o incluso más suscriptores mensuales. Muchos periódicos incluso aplican cierta estrategia en donde todos publican exactamente la misma noticia con las mismas palabras y no puedes conseguir una versión diferente a la que ya ha sido publicada. Este problema se agrava cuando en países como México, donde existe un monopolio de la información en la que solo una empresa es dueña de los medios informativos importantes, tanto periódicos como televisivos y radiofónicos, impregnan las noticias con cierta tendencia dejando a un lado la objetividad. En Colombia existen 2 televisoras nacionales las cuales obedecen a tendencias políticas muy marcadas y no muestran en su totalidad la información, dando relevancia a cosas sin importancia cuando hay tópicos más relevantes. La información que obtenemos a diario tiende a influenciar al público que la consume en la toma de decisiones, ya sea políticas, financieras o personales. Y en Latinoamérica, donde la población apenas lee los encabezados de las noticias, la información falsa es aún más fácil de camuflar. ¿Cuántas noticias hemos leído que son falsas y las hemos tomado como verdaderas? ¿Y cómo nos ha influenciado estas en las decisiones del día a día? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser críticos con la información que consume y reconocer que no existen verdades absolutas. Salvo una, y es que todos vamos a morir y realmente nada de esto importa mucho. Si te gustó este video y quieres pasar tus últimas horas en el mundo decepcionándote de la humanidad, suscríbete, dale like y comenta. ¿Cuál fue la última cadena que compartió tu tía en el grupo de WhatsApp de la familia que hizo que tu mamá